Hola amigos, miren nada más qué bonito ejercicio tenemos por aquí. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Tenemos por aquí una figura, un cuadrado y tenemos que encontrar el área sombreada azul que tenemos por aquí. Entonces fíjense que todas las áreas sombreadas azules son del mismo tamaño. Por lo tanto podemos calcular una sola área sombreada y luego multiplicarla por 4, que eso es lo que vamos a hacer. Ahora, lo primero que hacemos para encontrar esta área sombreada es borrar todas las áreas sombreadas porque ya sabemos qué es lo que tenemos que encontrar. Ahora vamos a borrar esta línea de aquí, fíjense, se va a borrar. Y luego vamos a borrar esta línea de acá, se borró. Y entonces nos quedó esta parte de aquí que es el área sombreada. Recuérdenlo, esta parte de aquí es lo que tenemos que encontrar. Listo. Sabemos que esto es un cuadrado porque tiene 6 metros y 6 metros para acá. Entonces aquí también van a ver 6 metros y acá también 6 metros. Fantástico. Podemos trazar una línea desde este vértice del cuadrado hasta aquí, fíjense, hasta aquí. Y esto va a medir 6 metros. ¿Cómo lo sé? Fíjense que aquí se nos forma un cuarto de círculo con esta línea curva hasta aquí. Luego trazamos hasta acá y hasta acá. Y esto es un cuarto de círculo. ¿Y el radio cuál va a ser? El radio va a ser esta parte de aquí que mide 6 metros. Por lo tanto, desde aquí, desde el centro, este va a ser el centro del círculo, hasta cualquier parte del perímetro va a medir 6 metros. Y esta parte pues es una parte del perímetro de este semicírculo, así que mide 6 metros. Y por acá, perdón, de este cuarto de círculo. Y por acá tenemos otro cuarto de círculo, fíjense, que se forma aquí. Y va a ser este el centro y el radio va a ser desde aquí hasta aquí, es decir 6 metros también. Así que podemos trazar una línea desde esta esquina hasta aquí. Y pues esta es una parte del perímetro del cuarto de círculo que sale desde acá. Entonces también va a medir 6 metros. ¿Y qué se nos ha formado? Se nos ha formado un triángulo equilátero porque todos sus lados miden 6 metros. Entonces este ángulo de aquí va a medir 60 grados, este ángulo de acá también 60 grados y este ángulo de acá también 60 grados. Como todos sus lados son iguales, también sus ángulos deben ser iguales y la suma de los ángulos de un triángulo deben darme 180 grados. Entonces cada uno debe medir 60 grados. Muy bien, ahora si aquí tenemos 90 grados porque es un cuadrado, tenemos un ángulo recto, entonces aquí van a ver cuántos grados. Si aquí hay 90 grados entre todo y aquí hay 60, pues lógicamente aquí van a ver 30 grados. Y acá también van a ver 30 grados. 30 grados, fantástico. Y fíjense, voy a dibujar un doceavo de círculo que se nos forma. Por aquí, por la línea azul, por donde voy a pasar, se nos forma un doceavo de círculo. Fíjense, hasta aquí, luego trazamos hasta acá y luego trazamos hasta acá abajo. Y esto de aquí es un doceavo de círculo. ¿Cómo lo sé? Porque son 30 grados. Entonces fíjense, si nosotros dividimos 360 grados, que son todos, esos son los grados de un círculo completo, lo vamos a dividir para 12. Y 360 dividido para 12 me da a 30 grados, que son los 30 grados que están aquí. Ahora, se podría ver de otra manera. Quiere decir que ese círculo está dividido en 12 partes, ¿no? Y por eso me da 30 grados aquí. Ahora, también podríamos decir que son 360 grados dividido para 30 grados que tiene esa parte. Y esto me va a dar 12 partes. 12 partes de 30 grados. Entonces, esta es una doceava parte de un círculo. Así como esta parte de acá también, ¿no? Porque es idéntica a la parte de acá. Entonces, para encontrar esta área sombreada, lo que tenemos que hacer es, al área del cuadrado completo, restarle el área del triángulo equilátero y el área de estos dos doceavos de círculo. Vamos a hacerlo. Entonces, tenemos que el área sombreada, vamos a poner por aquí, el área sombreada va a ser igual al área del cuadrado menos ¿qué? Menos esa área de este triángulo que tenemos aquí, fíjense, menos esta área de aquí. Entonces el área de un triángulo equilátero
¿Y qué más? Menos esta parte de acá. Esto que acabamos de decir que es un doceavo de círculo. Menos, pero hay dos de estos. Entonces 2 veces el área de un doceavo de círculo. Un doceavo de círculo. Así lo vamos a simbolizar. Muy bien, tenemos por aquí el área sombreada va a ser igual. El área del cuadrado es lado por lado, es decir, pues, lado al cuadrado. Vamos a poner primero la fórmula y luego pues ya vamos a encontrar todo lo demás. Menos el área del triángulo es un triángulo equilátero. Y pues podemos sacar aquí la altura y vamos a encontrar con Pitágoras, pero también hay otra fórmula. Hay una fórmula que es esta de aquí, la raíz cuadrada de 3 sobre 4 multiplicado por el lado del triángulo equilátero al cuadrado. Esta fórmula se utiliza solo para triángulos equiláteros. Menos 2 veces el área de un doceavo de círculo, es decir, pi por radio al cuadrado. Esto es el área de un círculo y un doceavo sería dividido para 12. Fantástico. Ya tenemos todas nuestras fórmulas, así que solo tenemos que reemplazar datos. El lado del triángulo es 6 metros, pero vamos a dejar sin unidades y al final ponemos las unidades. Menos la raíz cuadrada de 3 sobre 4. ¿Y cuál es el lado del triángulo equilátero? Pues es 6 metros también. Entonces 6 al cuadrado. Menos. Por aquí podemos pues simplificar este 12 con este 2 y me queda 6 abajo, ¿no? Entonces me queda pi por el radio del doceavo de círculo. ¿Cuál es el doceavo de círculo? Pues es esta parte de aquí de azul que teníamos que tiene 30 grados, ¿no? ¿Y cuál es el radio? El radio va a ser el mismo. También son 6 metros. Fíjense, este de aquí es el radio. 6 metros. O también podríamos decir que este de aquí es el radio. Entonces 6 al cuadrado, todo dividido para 6. Fantástico. Tenemos que el área sombreada va a ser igual a 36 menos. Por aquí tenemos la raíz cuadrada de 3. 6 al cuadrado es 36 sobre 4. Menos. Por aquí tenemos 6 al cuadrado, que da lo mismo escribir 6 por 6, ¿no? Entonces 6 por 6. Podemos simplificar un 6 y un 6 de abajo y nos queda 6pi. Listo, y por aquí tenemos que el área sombreada va a ser igual a 36, que es este de aquí, menos. Por aquí podemos simplificar la cuarta 1 y la cuarta 9. O podríamos decir 36 dividido para 4, que me da 9. 9 raíz cuadrada de 3, ¿no? Y menos 6pi. Fantástico. ¿Y esta será ya la solución? Pues no, ¿verdad? Porque solo hemos encontrado esta área sombreada. ¿Y cuántas áreas sombreadas teníamos de estas? Vamos a ver. Vamos a devolver. Y fíjense, teníamos 1, 2, 3, 4 partes de estas. Y solo encontramos una. Entonces tenemos que multiplicar por 4. Y esta va a ser el área sombreada total. Entonces multiplicado por 4 y estos son metros al cuadrado. Fantástico, hemos encontrado ya la solución de nuestro ejercicio. Esta de aquí es el área sombreada total, es decir, de todas estas partes azules. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.